Ciel. Bueno, aquí queríamos hacer dos cosas, ¿sí? Primero, trabajar un poco la dinámica de typeo, ¿no? Transcribir, ¿sí? Una actividad importante, ¿sí? Y además que ya la siguiente clase yo les voy a traer eh, los ejercicios con los que vamos a trabajar y ya no vamos a estar transcribiendo básicamente mucho. ¿Sí? Entonces, quería, por una parte era por trabajar esta actividad de typeo y la otra actividad era para hacer un par de comentarios más acerca de rellenos, ¿sí? Acerca de rellenos. Bueno, recuerden que en la anterior clase hemos hablado acerca de rellenos y hemos mencionado, hemos visto actividades de relleno, ¿verdad? Y hemos visto que a medida que nosotros vayamos, hemos hecho un comentario, ¿no? A medida en la que vayamos trabajando en un formato en la que el programa lo comprenda como común, ese era el comentario, no un formato en el que el programa lo comprenda como común, el programa va a ir... el programa va a ir tratando de seguir una secuencia, ¿verdad? Va a ir tratando de seguir una secuencia y va a ir tratando de rellenar esta secuencia, ¿sí? Entonces, hemos dicho que un formato común en el Excel es un formato como el que tengo en pantalla en este momento, un formato en donde la primera fila es una fila de títulos y la información está organizada en forma de columnas. Ese dijimos que era un formato común para el programa, ¿verdad? La primera fila es una fila de títulos y la información en adelante está organizada en forma de columnas, ¿sí? Entonces, el punto es que mientras estemos con esta secuencia, el programa trata de seguir, perdón, mientras estemos con este formato, el programa trata de seguir una secuencia. Ese era el comentario, ¿sí? Veamos entonces cómo va a afectar en esto, o cómo vamos a entenderlo en este caso, verán. Me dice, yo tengo una columna que tiene una descripción. Miren, nombre 1, nombre 2, nombre 3, ¿sí? Tengo una pequeña descripción por acá. Y yo quiero seguir una secuencia, ¿sí? Aquí en marca, por ejemplo, yo quiero que aparezca marca 1, marca 2, marca 3, ¿sí? Quiero que aparezca esa secuencia, ¿ya? Nosotros hemos visto que yo para seguir esta secuencia, yo lo que debería hacer sería escribir marca 1, abajo marca 2, ¿verdad? Seleccionar las dos celdas para explicar que existe una secuencia y rellenar, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Sí, debería seleccionar las dos celdas explicando que existe una secuencia y poder rellenar, ¿no? Pero en este caso el punto es que el programa va a tratar de seguir las secuencias de las columnas que tengo paralelas, ¿sí? Entonces como al lado tengo información en una secuencia, miren, si simplemente relleno con un doble clic, me acerco al control de relleno, con un doble clic, ¿verdad? Está siguiendo la secuencia. Marca 1, marca 2, marca 3. ¿Verdad? Ah, véanlo. Sigue la secuencia, ¿no? Una cosita, si bien el programa trata de seguir una secuencia, no quiere decir que el programa esté realmente obligado a comprender lo que yo pretendo hacer, ¿no? Está obligado a entender lo que yo pretendo hacer y seguir una secuencia de manera apropiada, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente columna, miren, me dice código, serie de código, yo quiero rellenarlo en el siguiente orden, T101, T102, T103, así. ¿No? Pero verán, voy a decir, si relleno esto por acá, miren la secuencia que está generando. T101, T201, T301 me dice, ¿no? No está comprendiendo la manera, la secuencia, ¿no? T401, miren, T102, T202, ni siquiera está siguiendo una secuencia coherente, ¿cierto? Entonces, el comentario por acá. Si bien el programa trata de seguir una secuencia, ¿sí? Trata de seguir una secuencia, realmente el programa no está obligado a seguir realmente la secuencia, ¿no? Nosotros tenemos que identificar que la secuencia esté generada de manera correcta. Ya nosotros debemos identificar que la secuencia esté generada de manera correcta y marcar una secuencia, ¿no? Y explicarla.
¿no? Si es que no se realizó de manera apropiada, debo explicarlo. Con 2 celdas es suficiente, ¿verdad? Voy a decir T102, T101, T102, selecciono las 2 celdas y relleno. Miren, T103, T104. A ver, véanlo. Ujú. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Em, Vamos a la siguiente. En cuanto a las fechas, el programa no se va a complicar, ¿sí? Vamos a hablar enseguida acerca de fechas, ¿sí? Y el comentario en realidad es que las fechas eh, son números, ¿sí? El comentario es que las fechas son números. Entonces verán, al rellenar esto, no va a encontrar un conflicto realmente con las fechas, ¿sí? A ver, véanlo. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿En casa vamos yendo bien? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, el comentario es que el programa va tratando de seguir una secuencia de información que tengamos nosotros en columnas paralelas. Por ejemplo, por acá vamos a decir, miren, tengo una columna que dice precio de compra y lo tengo copiado. Todo dice X, 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 X hasta el final, ¿cierto? Entonces, como la secuencia que me está sugiriendo es información copiada, por acá, miren, si empiezo a rellenar, va a terminar copiando también, no va a desarrollar una secuencia, ¿no? Lo mismo por acá, miren el valor actual si rellenamos, está realizando una secuencia. Ujú. Considerando que la información al lado estaba siendo copiada, termina copiando también la información en las otras celdas. ¿Sí? ¿Sale? Sí, ¿verdad? ¿Se entiende el comentario? Entonces, el comentario básicamente es el siguiente, ¿no? El programa por defecto trata de seguir una secuencia, ¿no? Como lo estuvimos viendo en estas columnas. Y si el programa no lo hace, como lo hemos visto en la columna de acá, porque realmente el programa no está obligado a entender una secuencia, ¿verdad? No está obligado el programa a comprender lo que yo quiero hacer. Si el programa no lo comprende, yo debo identificarlo y debo explicar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Bien. Bueno, si se entendió, vámonos a una nueva hoja, por favor. Si se entendió, vámonos a una nueva hoja, por favor, y vamos a hacer otra cosa por acá. ¿Sí? Si se entendió, vámonos a una nueva hoja. Y vamos a hablar acerca de números, ¿sí? Vamos a hablar acerca de números. Verán, el tercer grupo que tenemos en el programa habla específicamente de números, ¿sí? El comentario, el ingreso de información numérica en el programa es una actividad tan importante. Miren que tiene todo un grupo que habla de esta actividad, ¿no? Tiene todo un grupo que habla acerca de números. Tengo diferentes expresiones numéricas, lo veamos como una expresión, verán formatos número, moneda, contabilidad, fechas, horas, porcentajes, en fin, ¿no?
Tengo también por acá diferentes expresiones de dinero, ¿no? Denominaciones bolivianos en mi caso, euros, ¿no? En fin, ¿no? Tengo también por acá un símbolo de porcentajes, ¿no? Tengo también mi referencia porcentual, puedo agregarla, ¿no? Tengo también mi separador de miles, ¿no? Mi separador de miles, puedo aumentar decimales o disminuir decimales. Puedo aumentar o disminuir decimales. ¿Sí? Entonces, para explicar este grupo lo vamos a hacer en un ejemplo, ¿sí? Para explicar este grupo lo vamos a hacer en un ejemplo y va a tener más sentido. Voy a escribir un número, ¿sí? Voy a decir 1.234.567. Vamos a escribir un número, ¿sí? Voy a copiar esto 3 veces, ¿sí? Escribamos el número, por favor. Copiamos esto 3 veces. Entonces me voy a acercar por acá y voy a decir, le vamos a dar un formato a cada una de las celdas, ¿sí? A la primera le vamos a dar un formato número. A la siguiente le vamos a dar un formato moneda, ¿sí? Y a la siguiente le vamos a dar un formato contabilidad, ¿sí? Número, moneda y contabilidad. A ver, hagámoslo. Vamos a hacer esto un poquito más grueso para que se vea un poquito la diferencia visual entre estos valores. ¿Ya estamos? ¿En casa? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, no hicimos estos comentarios en la anterior clase, ¿verdad? No, nos quedamos acá. Bien, entonces, vamos a hacer los comentarios por acá, ¿sí? Sí, este punto sí es importante, ¿sí? Veamos la diferencia de estas expresiones, verán. La primera me dice un formato número. Lo que está sucediendo al aplicar este formato número es que se están agregando a continuación del número, está agregándose un coma 00 al final, ¿sí? En esta expresión moneda, verán, se está agregando una denominación moneda, ¿no? Una denominación bolivianos en mi caso, ¿verdad? Se están agregando puntos separando miles y comas separando decimales, ¿no? Puntos separando miles y comas separando decimales. Y por último también tengo mi expresión contabilidad, que verán que lo que está haciendo es agregar también la denominación moneda. Tengo algunos espacios entre la denominación moneda y el valor, y tengo otra vez puntos separando miles y comas separando decimales, ¿sí? Y esa básicamente es la actividad que tengo en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Bien. Aquí el comentario va a ser el siguiente. Consideren algo, ¿sí? Realmente yo no realmente yo no escribí en ningún momento los puntos, ni las comas, ni los ceros, ¿sí? Consideren que la denominación bolivianos tampoco la escribí, ¿cierto? Realmente yo no lo escribí, ¿no? Consideren que yo no escribí estas expresiones, ¿sí? Y en realidad el Excel tampoco lo está haciendo, ¿sí? Deben tenerlo en mente de esa forma, ¿sí? Realmente yo no escribí estas denominaciones, estas expresiones, y el programa tampoco lo hace, ¿sí? Esto solamente es una forma de expresar un valor, de expresar, en este caso, un número. Miren, si yo me acerco en la barra de fórmulas, si yo veo la barra de fórmulas, vean que no aparece la denominación moneda, no aparecen puntos, no aparecen comas, no aparece nada, ¿verdad? Sí, no aparece nada, ¿cierto? Y además que si yo me acerco por acá y hago un doble clic, miren, solamente aparece el número, ¿cierto? Solamente aparece el número.
¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, el primer comentario, señores. Nosotros al escribir, al agregar estas denominaciones, lo único que hace el programa es simplemente expresar la información de cierta forma, ¿sí? Yo realmente no estoy ingresando esa información y el programa realmente tampoco lo estaba expresando, ¿sí? El programa realmente tampoco lo estaba marcando de esa forma, ¿sí? Realmente el programa lo estaba haciendo, ¿ya? Y es importante que lo tengamos en mente porque muchas veces no comprender esto como una expresión simplemente ocasiona errores, ¿sí? Ocasiona errores a la hora de ingresar datos, ¿sí? Porque, miren, ¿qué pasa si nosotros escribimos un formato? Verán, voy a decir, no sé, boliviano 150, ¿sí? Si yo escribo el formato, ¿ya? Registro la información y al acercarme a la celda, tiene que salirme la denominación, alguna denominación. Miren, debería salirme aquí aunque sea la palabra personalizado, ¿sí? Aunque sea la palabra personalizado para indicar que esto es un número, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí en este momento no es un valor, ¿sí? Aquí no dice 150 bolivianos, aquí dice BS 150. BS 150. Entonces, esto no es un número. Ujú. Esto no es un número. ¿Se entiende? Esto sí es un número. ¿Sí? Entonces, el primer comentario, ¿no? Entonces, el comentario, ¿no? El programa realmente no registra la información, ¿sí? El programa solamente, todas estas expresiones son simplemente formas de expresar un valor, nada más, ¿sí? Nada más, debemos comprenderlo de esa forma. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? En resumen del primer comentario, señores, si vamos a escribir un número, escribamos el número y ya, ¿sí? No nos compliquemos tratando de darle un formato, lo más probable es que nos equivoquemos, ¿sí? Si tenemos que escribir un número, escribamos el número y punto. Ujú. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bien, otro comentario por acá. Eh, Hablemos acerca de los símbolos y denominaciones que están apareciendo, ¿sí? Empecemos con la denominación boliviana, ¿verdad? Aparece, en mi caso, la denominación moneda, miren, aparece como bolivianos, probablemente en algún equipo en casa tal vez aparezca una denominación diferente, tal vez aparezca dólares o el símbolo euro, ¿verdad? En fin, ¿sí? El comentario aquí es el siguiente. Esto no es algo que dependa exclusivamente del Excel, ¿sí? Esto en realidad depende del Windows, ¿sí? Recuerden el comentario que hicimos, ningún paquete Office, el Excel y ningún paquete Office tiene un sistema de unidades propio y tampoco tiene una simbología propia, ¿sí? No tiene un sistema de unidades propio ni una simbología propia. Toda esta información, el programa la asume del Windows, ¿sí? Entonces, en cuanto a la denominación, a mí me aparece la expresión bolivianos, pero porque en mi casa estaba en mi máquina estaba configurado el equipo de esa forma, ¿sí? Si es que no les aparece por defecto, simplemente es una configuración regional, ¿ya? Pero más allá de cómo le aparezca la expresión de dinero, señores, realmente no es importante, ¿ya? Esta es una forma de expresar información, esto se puede personalizar, ¿sí? Además que también consideren que no siempre vamos a hablar de dinero, pues, ¿no? Nosotros podemos estar hablando acerca de kilos, litros, ¿sí? Unidades, tal vez, ¿verdad? Y miren que todas las expresiones hablan de dinero, ¿no? Todas las expresiones hablan de dinero. Ujú. Todas las expresiones hablan de dinero, ¿cierto? Entonces, si es que lo tuviesen diferente, esto se puede configurar, esto es una configuración regional, pero si no, igual se puede ajustar manualmente desde acá, ¿sí? Si ustedes lo tienen en otra expresión moneda, no quiere decir que al cambiar al boliviano o a una denominación boliviano, por ejemplo, el programa haga alguna transformación de moneda. No va a suceder, eso implicaría que el Excel tendría que estar vinculado con los tipos de cambio, ¿verdad? Actualizándose cada día, ¿sí?
Y no va a pasar, señores, ¿sí? Esto solamente es una forma de expresar información y nada más, ¿sí? Solamente es una forma de expresar información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, eso. Entonces, eso en cuanto a la denominación, ¿sí? Esto se puede ajustar, ¿sí? En resumen, esto sí se puede ajustar. Puede ser otra expresión, no necesariamente dinero, ¿verdad? Eso entonces en cuanto a la denominación, las denominaciones moneda. Algo que me interesa un poco más son las otras expresiones, ¿sí? Las otras expresiones. Verán, yo tengo, por ejemplo, por acá puntos separando miles, tengo puntos separando miles y comas separando decimales, ¿verdad? Tengo puntos separando miles y comas separando decimales. ¿Ya? Verifiquen si está en el mismo orden. Esto sí es más importante. Verifiquen si está en el mismo orden sus equipos. ¿Está en el mismo orden? ¿Sí? Sí, ¿verdad? En casa. ¿Alguien lo tiene diferente tal vez? Hola. Celeste, James, Oscar. Yo lo tengo igual. Bien. El comentario aquí me interesa un poco más, ¿sí? Esto puede variar, es exactamente el mismo comentario de hace un momento, esto puede variar por la configuración del equipo, ¿ya? Esto puede variar en función de la configuración del equipo. Eh, y es importante que veamos cómo está organizado. Miren, en mi caso son puntos separando miles y comas separando decimales, ¿sí? Entonces, el símbolo separación de decimales es una coma. Quiero que vean algo antes de continuar con esto. Miren, cuando nosotros escribimos un texto, los textos habitualmente se van para la izquierda, y cuando escribimos un número, verán, los números habitualmente se van para la derecha. ¿Lo ven? Pasa en casi todos los equipos. Tal vez en algunos está al revés, pero en la mayoría pasa esto. ¿Sí? Ahora, miren, no es lo mismo decir, ¿cuál es el comentario que quiero hacer? No es lo mismo decir 15,5, miren, en mi caso una coma es el separador de decimales. No es lo mismo decir 15,5 a decir 15,5. Miren, vean que el programa no está reconociendo el punto como un separador de decimales en mi caso. ¿Sí? En mi caso. Entonces, esto es un número y este de aquí no lo es. ¿Sí? Este es un número y este no. ¿Se entiende? Porque en mi máquina el punto hace referencia a una separación eh, de miles. A una separación de miles, ¿cierto? A una separación de miles. Entonces, esto no hay tres cifras a otro lado, ¿no? No pudiera considerarse. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces, es una situación a considerar, señores. Sí, debemos tener cuidado con esto. Bueno, ¿qué más? Esto se puede cambiar, por si acaso. Por supuesto que sí. Sí, hay que... es una configuración regional, ¿sí? No es algo que depende estrictamente del Windows, no, perdón, del Excel. Esto es algo que depende del Windows, ¿sí? Eh, ningún, eh, ningún paquete Office tiene una configuración propia, ¿verdad? Ningún paquete Office tiene realmente una configuración propia. Bien, bueno, eso, ¿sí? Eso entonces en cuanto a las primeras expresiones de número, ¿no? En resumen de los primeros comentarios, si van a escribir un número, escriban el número y ya. No se compliquen tratando de darle algún formato, lo más probable es que se equivoquen. ¿Sí? Bien. Hablemos de fechas. Hablemos de fechas, ¿sí? Para el programa las fechas también son números, ¿sí? Para el programa las fechas también son números. ¿Sí? Y el programa lo que hace es un conteo de días, un conteo de números que viene desde el 1 de enero de 1900, ¿sí? Un conteo de números que viene desde el 1 de enero de 1900 en adelante, donde cada día es una unidad, ¿sí? Donde cada día es una unidad. Miren, si yo escribo un número, no sé, un número 25 por poner un valor, si yo escribo un número y me acerco por acá, miren a este número y le doy un formato fecha,
verán, aparece el 25 de enero de 1900, ¿no? Esos son los días que transcurrieron desde el 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy. ¿Sí? A ver, véanlo. Ujú. Sí, ¿verdad? Quiero que vean algo. Voy a escribir la fecha de hoy. Hoy es 18 de abril de 2023. ¿Sí? Voy a escribir la fecha de hoy, verán. Hoy es 18 de abril de 2023. Vean esto, por favor. ¿Sí? Voy a apretar Enter. Miren, voy a apretar Enter. Estoy registrando la información. ¿Sí? Me voy a acercar a la fecha. Miren, me estoy acercando a la fecha. Y vean que en la parte de arriba dice fecha. ¿Lo ven? El programa está reconociendo, yo estoy escribiendo un formato, evidentemente al escribir una fecha estoy escribiendo un formato, 18 de abril de 2023, ¿sí? Estoy escribiendo un formato, y el punto es que si yo estoy haciendo esta actividad, el programa debe reconocerlo, ¿sí? Debe reconocerlo. Si el programa no lo reconoce, eso no es una fecha, ¿sí? Esto no es una fecha, entonces sí lo está reconociendo. Pueden haber diferentes razones para que no lo reconozca. Una cuestión de orden, una cuestión de símbolos, ¿sí? Por defecto, y en la mayoría de sus equipos me imagino que va a suceder lo mismo, verán que les muestra esto como día, mes y año, pero puede variar, ¿sí? Puede variar. Sí, mi punto es el siguiente, miren, si yo agrego un formato fecha y a esto le quito el formato, a un formato general, por ejemplo, miren, desaparece, vean lo que sucede, aparece un número, miren, 45.034 dice, ¿no? 45.034. ¿Cómo vamos a entender ese número? Esos son los días que transcurrieron desde el 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy. ¿Sí? Son los días transcurridos desde el 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo que hace el programa entonces es un conteo de días. A ver, véanlo. ¿Sí? Sale, ¿verdad? Miren, si le vuelvo a agregar un formato, va a aparecer la fecha de hoy. Verán que también tenemos fechas largas. Señores, una cosita, los numerales no son errores, ¿sí? Los numerales hacen referencia a falta de espacio, ¿ya? Entonces, si yo hago esto un poco más ancho, miren, aparece el valor, ¿sí? Martes 18 de abril de 2023. Ujú. Aguántenme un momentito, por favor. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos yendo bien? Mm,
Bueno, entonces, cuando hablamos de fechas, hablamos de números, ¿sí? Lo que hace el programa es un conteo de números, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Esto, señores, lo hace el programa por una cuestión de compatibilidad, ¿sí? Este programa lo hace por una cuestión de compatibilidad, ¿sí? Precisamente para evitar ese conflicto que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Ese conflicto que hemos mencionado hace un momentito referente a el orden, por ejemplo, ¿no? Consideren que algún equipo puede estar configurado como año, mes, día, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces esto puede... Se les apagó la compu, ¿verdad? ¿A usted no? ¿A ustedes sí? ¿A usted no? ¿A ustedes sí, cierto? Ya, esperemos un ratito. Un momentito en casa, por favor. Sí, tuvimos un problemilla de luz. ¿Habrá sido el estabilizador? Ahorita, ya, un ratito, por favor. Ahorita, señores, ahorita continuamos, por favor, un poquito ya.
¿No? Ya. Bueno, entonces, señores, ahorita continuamos en casa, por favor, 2 minutitos. Tuvimos un problemilla con la luz. Ahorita ya.
¿Ya? ¿No? Ouch. Ah, ya está casi. Podemos ir haciendo otros comentarios. Sí, me imagino que sí, no hay problema. Podemos seguir haciendo los comentarios, señores, mientras carga, porque estamos haciendo más comentarios que otras cositas. Estamos en sala, Johnny, Oscar, James, Celeste. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Continuamos. Vamos a ir haciendo algunos comentarios, ¿ya? Vamos a ir haciendo comentarios. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Para el programa, al final las fechas son números y el programa lo que hace es un conteo de días, ¿no? Un conteo de días, ¿no? Donde cada día representa una unidad. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, luego de esto verán el programa. Estábamos haciendo también comentarios de esto, ¿no? Decíamos que esto el programa lo hacía por una cuestión de compatibilidad también, ¿no? Porque asumamos que no necesariamente solamente el Excel va a ser el único programa, podemos estar trabajando tal vez con algún paquete que genere información entre esas fechas, ¿no? Y que trabaje en otro orden, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que esto es una actividad del Windows, no precisamente del Excel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría el programa? Lo que haría el programa es transformar las fechas en números,
¿no? Transformar las fechas en números. Esos números irían al Excel y el Excel se volvería a transformar en una fecha de esta información. Y al revés lo mismo, ¿no? El Excel generaría un número, el número pasaría al siguiente programa y se transformaría en una fecha nuevamente. ¿Sí? Entonces esto lo hacen para evitar ese conflicto de símbolos, ¿no? Porque miren, por ejemplo, el programa por defecto me acepta guiones medios y barras, ¿sí? Porque verán, si yo escribo, por ejemplo, 18, un guión medio de abril de 2023, miren, el programa lo va a aceptar. Lo está transformando en una barra, ¿no? En una barra, pero lo está aceptando, ¿sí? Lo está aceptando como un símbolo para registrar información. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Me avisa cuando encienda ya. Perdón. Bueno, la siguiente actividad, verán, habla de horas, ¿sí? No vamos a hacer realmente comentarios acerca de horas, ¿sí? El comentario va a ser el siguiente. Bueno, en realidad no vamos a hacer nada con horas, así que no vamos a indagar mucho. El comentario simplemente va a ser el siguiente. Así como los días es una unidad, para el programa los días es una unidad, las horas son fracciones de una unidad, ¿sí? Las horas representan fracciones de una unidad. ¿Sí? Las 24 horas del día se van a dividir entre uno, ¿no? Y cada hora va a estar representada por una fracción. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer nada con horas, ¿sí? Hablemos de porcentajes. Cuando hablamos de porcentajes, señores, hablamos de fracciones, ¿sí? Entendamos los porcentajes como una forma de expresar una fracción. De fondo, un porcentaje es una fracción, ¿sí? Si yo les digo que ustedes tienen el 50% de algo, quiere decir que ustedes tienen la mitad de algo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen el 0,5 de algo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bien, entonces con eso en mente verán, voy a decir por acá, no sé, voy a escribir un porcentaje, el 85%. Nuevamente vean esto, por favor. Miren, yo estoy escribiendo el símbolo porcentaje, ¿cierto? Realmente estoy escribiendo el símbolo porcentaje. Entonces, si yo aprieto Enter y me acerco, miren, aparece la palabra porcentaje. Si no me apareciera automáticamente la palabra porcentaje, yo no estoy ingresando la información de manera apropiada, señores. Quiero que tengan en mente que si ustedes escriben alguna expresión, estamos hablando de una expresión de porcentajes, ¿sí? Si ustedes escriben alguna expresión, el programa tiene que reconocer esta expresión, ¿sí? Porque de otra forma esto no fuese un número, esto fuera un error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, si yo escribo una fracción, verán, no sé, 0,15, ¿no? Miren, es una fracción. Recuerden que las comas, ¿ya estuvo? Bien. Recuerden que las comas hacen referencia a decimales, ¿no? Entonces, si a esta fracción yo le doy una expresión porcentaje, por ejemplo, miren, porcentaje es el 15%, me dice. ¿Verdad? Es el 15%. ¿Se entiende? ¿Sale? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces un porcentaje es una forma de expresar una fracción. Debemos entenderlo de esa forma porque al final un cálculo de porcentaje es una multiplicación directa. El valor por el porcentaje o el valor por la fracción que representa el porcentaje. Es una multiplicación directa. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Bien, en resumen de los comentarios, señores, si vamos a escribir un número, escribamos el número y punto, no nos compliquemos tratando de darle alguna denominación, lo más probable es que nos equivoquemos, ¿sí? No nos compliquemos tratando de darle alguna expresión, lo más probable es que nos equivoquemos. Y lo segundo, un porcentaje es una fracción, ¿sí? Un porcentaje es una forma de expresar una fracción. Bueno, con eso en mente, señores, vamos a ver cómo ajustar expresiones. Recuerden que hemos dicho, que la expresión boliviana se puede ajustar, ¿verdad? La expresión boliviana se puede ajustar, entonces veamos cómo hacerlo. Me voy a venir por acá y vamos a decir, a ver, les voy a poner una situación, ¿sí? Sucede que a mí me están pidiendo hacer un inventario de algo, de lo que sea, no importa de qué, ¿sí? Me están pidiendo hacer un inventario, y bueno, yo voy a escribir las expresiones por acá, verán, voy a decir unidades, ¿sí? Voy a decir por acá unidades,
¿sí? Y voy a empezar a escribir por acá expresiones de unidades, ¿sí? No sé, a ver, 15 unit, 25 unit, 45 unit, 55 unit y así, 70 unit y listo, ¿sí? Voy a empezar a escribir unidades. ¿Sí? No importa, no importa. Estamos todavía viendo actividades, no estamos haciendo algo en particular, no se preocupe. ¿Sí? No hay problema si se borró, porque estamos viendo todavía situaciones, estamos haciendo algo en particular, ¿verdad? Estamos haciendo más comentarios que otra cosa. Bien. Bueno, entonces el comentario, ¿sí? El comentario acá. Lo que estoy haciendo en este momento, al escribir la denominación unidades, sucede que no es correcto, ¿sí? No está bien. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijimos nosotros, el comentario al final. Si vamos a escribir un número, escribamos el número y ya. No nos compliquemos tratando de dar alguna denominación. Lo más probable es que nos equivoquemos al hacer esta actividad, ¿verdad? Porque esto se debería ajustar, no se debería escribir, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo está mal. Aquí no dice 15 unidades, aquí no dice 25 unidades, aquí no dice 45 unidades, aquí dice 1, 5 espacio unit, 2, 5 espacio unit, ¿no? Esto el programa no lo va a comprender, esto el programa no lo va a comprender como un número realmente. Esto el programa no lo va a comprender como un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que haberlo hecho? Verán, ¿cómo tendríamos que haberlo hecho? Voy a decir por acá unidades. Y vamos a hacerlo lo vamos a hacer los dos, ¿sí? Por favor, escriban la columna que tengo al lado con los errores que estamos mencionando justamente. Y enseguida vamos a hacer la actividad de manera correcta. ¿Ya? ¿Sale? Ujú. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos un rango de celdas donde entiendo que voy a agregar información. Seleccionemos, por favor, este rango de celdas. ¿Ya? Donde entiendo que voy a agregar información y vamos a decir lo siguiente, verán, en el grupo número tengo un botoncito al final que habla de las propiedades precisamente del grupo, ¿sí? Tengo el grupo número, mira, verán, al final tengo un botoncito, voy a hacer un clic por acá, ¿sí? Y va a aparecer este cuadro. ¿Estamos? ¿Le sale? En casa, Celeste, Oscar. Disculpe, ¿Sale? ¿podría repetir esa última parte, por favor? Claro que sí, estoy seleccionando un rango de celdas donde entiendo que voy a ingresar información, ¿no? Donde entiendo que voy a ingresar información y me voy a venir por acá, en el grupo número, en la esquinita verá, al final del grupo número, en la esquinita tengo un botoncito, voy a hacer un clic por acá y me va a aparecer este cuadro. A ver, enseguida lo hago. ¿Vale? Sí, sí, me ¿Vale, sale. verdad? Bien.
Entonces, verán que tengo todas las expresiones con las que estuvimos trabajando y al final tengo una opción que se llama personalizada, verán. Al final tengo una opción que se llama personalizado, ¿sí? Y yo tengo diferentes expresiones a las que yo voy a poder hacer ajustes. Veamos las expresiones que me ofrece el programa. Me dice general, sin ningún formato en particular. Después tengo solamente un número, un 0, verán. Solo un 0, ¿verdad? Vas a agregar un número y ya, ¿no? Tengo un 0,00. ¿Sí? Tengo un 0,00, este me dice que vas a agregar un coma 00 al final de los valores que escribas, ¿no? Un coma 00, un separador de decimales, ¿no? Después tengo un numeral punto, numeral 0, ¿no? Que me dice que vas a agregar un punto cada 3 cifras, ¿no? Vamos a agregar un punto cada 3 cifras. Luego me dice miren, numeral 0,00, ¿no? Van a aparecer separadores de miles y separadores de decimales, me dice el cuadro. ¿Sí? Y así. Y así vamos a ir generando información. Así vamos a ir generando información. Bueno, me voy a venir por acá, voy a tomar esta opción, numeral punto, numeral 0, voy a permitir agregar un separador de miles si fuese el caso, ¿sí? Si fuese el caso. Y por la parte de arriba, verán, vamos a escribir, y en la parte de arriba vamos a escribir la expresión que querramos, ¿sí? Una cosita, este comentario no va a aplicar solamente para esta personalización, va a aplicar para todas las actividades en las que escribamos palabras, ¿sí? En el programa, para el programa contenidos literales, cuando hablemos de textos, tenemos que escribirlos entre comillas, ¿sí? Cuando hablemos de textos se escriben entre comillas, ¿ya? Entonces yo al final del texto, al final del valor, yo quiero que aparezca la palabra unidades, ¿verdad? La denominación unidades, ¿sí? Entonces lo voy a escribir entre comillas, shift 2, entre comillas al final. Una cosita también, consideren que los espacios son letras, los espacios son caracteres, ¿sí? Entonces, si yo escribo la palabra unidades apegado, ya, va a salir el número y apegadito la palabra unidades, ¿ya? Entonces, voy a agregar un espacio, miren, un espacio, y voy a escribir la denominación unidades, y cierro comillas. Shift 2, por favor. Shift y el número 2, ¿verdad? Esas comillas. ¿Lo pillaron? ¿Sí? ¿Por aquí, señorita? Tomamos el formato que deseo, no necesariamente tiene que ser esta es la que voy a tomar yo, y en la parte superior voy a agregar lo que quiero que aparezca, pueden agregar lo que deseen realmente, ¿sí? Shift 2, esas son las comillas. Estoy abriendo comillas, estoy agregando un espacio porque si no va a aparecer apegadito, la expresión unidades y cierro comillas. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Para acá? En casa. Una cosita nuevamente, ese Shift 2, esas comillas las vamos a usar mucho cada vez que queramos hablar de palabras en el programa. Los textos vienen expresados entre comillas, Shift 2, esas comillas, ¿sí? Entonces, vamos a usar bastante esta expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos. Voy a decir aceptar y listo, ¿no? Entonces verán, simplemente voy a escribir el número, voy a decir 15, miren, enter, y va a aparecer la expresión unidades sola, ¿verdad? Miren, 25, enter, aparece la expresión unidades. 45, enter. 55, enter. 70, enter, y aparece la expresión unidades. ¿Sale? ¿En casa? Sí, a mí me sale. Bien, entonces visualmente se ve parecido, ¿verdad? No pareciera tener una diferencia significativa visualmente, pero ¿le salió, señorita?
¿Sí? Bien. No pareciera tener una diferencia significativa, ¿verdad? Pero miren el punto. Esto es un número y esto no. Recuerden que la parte de abajo, la barra, les hace cálculos de revisión, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono esta franja, miren, no aparece nada. Solamente aparece un recuento, me dice, está seleccionando 5 filas y ya. Pero verán, si selecciono esto de acá, miren, aparecen cálculos. Verán que aparecen cálculos. Miren, me dice, en promedio tenés 42 unidades por cada celda, tenés un recuento de 5, un valor mínimo de 15, un valor máximo de 70, la suma de 210 y así. ¿Sí? Entonces tengo expresiones, ¿verdad? Estos son números y estos no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, en resumen del comentario, el ingreso de información numérica sí es actividad bastante importante en el programa. Ujú. Vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Bien. Vámonos a otra cosa. Vámonos a una nueva hoja, por favor, y vamos a hablar acerca de fórmulas y funciones. ¿Sí? Hablemos acerca de fórmulas y funciones. Empecemos definiendo una función. Una función en el Excel es una actividad predeterminada que tiene un nombre definido, tiene una actividad definida. Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis. Ese es un criterio que debemos cumplir sí o sí. ¿Sí? Nuevamente, las funciones son actividades en el Excel que tienen un nombre definido, tienen una actividad definida. Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? A las funciones la conforman una serie de argumentos, habitualmente, ¿no? Pero básicamente ese es el criterio de una función, ¿sí? Son actividades que ya vienen marcadas de manera predeterminada. En cambio, una fórmula es una secuencia de actividades, ¿sí? Una fórmula es una secuencia de actividades que tiene que ser totalmente detallada en el programa, ¿no? Totalmente detallada en el programa. Dentro de una fórmula pueden estar involucradas operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Pueden estar involucradas operaciones aritméticas y también pueden estar involucradas funciones. El punto de la fórmula es que la actividad tiene que ser detallada paso a paso, ¿sí? El punto de la fórmula es que la actividad tiene que ser detallada paso a paso. Ujú. Bien, vamos a explicar los dos conceptos en un ejemplo, ¿les parece? Vamos a decir por acá, voy a decir producto y precio, ¿sí? Producto y precio, vamos a decir por acá. Producto uno, producto 2, producto uno, producto 2. Voy a seleccionar estos dos y voy a rellenar esto hasta el número 10. Y vamos a agregar números. Hagamos el cuadro, por favor. Vamos al cuadrito.
¿Ya estuvo? ¿Sí, señorita? ¿Sí? ¿En casa? ¿Ya estuvo, señores? Sí. Bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente por acá. Bueno, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de valores, ¿sí? En pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de valores y yo quiero hacer, yo quiero realizar una sumatoria de estos valores, ¿sí? Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer mediante una fórmula o también mediante una función, ¿sí? Vamos a empezar la actividad mediante una fórmula, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente, recuerden el concepto de una fórmula. Hemos dicho que una fórmula es una actividad que tiene que ser detallada paso a paso, ¿verdad? Una fórmula es una actividad que tiene que ser detallada paso a paso. Dentro de una fórmula, perdón, dentro de una fórmula pueden estar involucradas operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, y también dentro de una fórmula pueden estar involucradas funciones. El punto de la fórmula es que la actividad tiene que ser detallada paso a paso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la actividad por acá. Voy a decir igual, ¿sí? Toda actividad en el programa, señores, inicia siempre con un igual, ¿sí? Ya sea una fórmula, una función, ¿no? O una consulta que vamos a ver en la siguiente clase cómo hacer preguntas, ¿sí? Iniciamos siempre con uno igual. El primer igual es un símbolo, ¿sí? Simplemente es un símbolo que indica el inicio de una actividad, nada más, ¿sí? Entonces voy a decir por acá, igual, bueno, yo lo que quiero hacer es sumar el contenido de esta celda de acá, más el contenido de esta celda. Miren, puedo seleccionar las actividades con el mouse, ¿no? Y puedo ir escribiendo las operaciones, más el contenido de esta celda. Notarán que a medida que voy seleccionando celdas, estas van tomando colores. Estas van tomando colores que me van ayudando con una localización visual, ¿no? Para entender qué celdas es la que estoy vinculando en la actividad, ¿verdad? Más, y puedo ir desplazando por acá, verán. Más, también puedo desplazarme con las flechitas del teclado, ¿verdad? Más, o también puedo escribirlo, verán, más en la celda B11, ¿no? También lo puedo escribir. El punto de la fórmula es que la actividad tiene que ser detallada paso a paso, ¿no? El punto de la fórmula es que la actividad debe ser detallada paso a paso. ¿Sí? A ver, véanlo, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende? Enter y ahí está, ¿verdad? ¿Sale, señores? ¿En casa? Celeste, Oscar. Sí. ¿Por acá, señorita? ¿Salió? ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la actividad mediante una fórmula, ¿verdad? Resolvamos la actividad mediante una función. Hemos dicho que una función es una actividad que tiene un nombre definido, una actividad definida, ¿verdad? Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿no? Nuevamente, las funciones son actividades que tienen un nombre definido, una actividad definida, ¿no? Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Entonces resolvamos la actividad, hagamos la misma suma, pero mediante una función, ¿sí? En este caso, la función se llama suma, ¿no? Hemos dicho que las funciones tienen un nombre definido, la función se llama suma. Tienen una actividad definida, la función suma va a sumar, ¿sí? La función suma va a sumar. Las funciones inician abriendo paréntesis, la conforman una serie de argumentos, y terminan cerrando paréntesis. Las funciones inician abriendo paréntesis, la conforman una serie de argumentos y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Y nada más, miren, ahí está. ¿Sí? Entonces, veámoslo por favor. La función se llama suma.
¿Sale? ¿Sí? La función se llama suma. La función suma lo que va a hacer es sumar, es lo único que va a hacer. ¿Sí? Las funciones inician abriendo paréntesis, la conforman una serie de argumentos, en este caso todos los valores, y las funciones terminan cerrando paréntesis. Nada más. Enter. Y ahí está. Bueno, les voy a pedir que copiemos este cuadro, por favor. Copiemos este cuadro por acá. Y vamos a hacer otro comentario más, ¿sí? Copiémoslo. ¿Sí? Ya estamos, ¿no? Bien. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Bueno, en esta segunda situación lo que quiero hacer es sumar, ¿sí? Quiero sumar las dos columnas de números y lo vamos a hacer mediante la función suma. Y quiero que vean esto de acá, por favor. Voy a decir por acá igual y voy a decir, bueno, yo quiero sumar esta columna de aquí. Ay, no, perdón. Nuevamente, igual voy a decir suma, ¿verdad? Voy a abrir paréntesis y voy a copiar, vean. Voy a seleccionar este rango de valores, ¿sí? Y sucede que lo que quiero hacer es copiar las dos columnas, ¿no? Entonces, miren, voy a tratar de seleccionar este rango de acá y vean que se perdió la selección anterior. ¿Lo ven? Si trato de seleccionar este rango de acá, vean que se volvió a perder la selección anterior. ¿Lo ven? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Hemos dicho que a las funciones la conforman una serie de argumentos, dijimos, ¿verdad? Una serie de argumentos. En el caso de la función suma, los argumentos van a ser celdas o rangos de información que contengan información numérica. Son los argumentos eh, que conforman la selección, ¿sí? Pero el punto es, miren, me dice, los argumentos me los está mostrando el programa en forma de números. Miren, número 1, y quiero que vean que entre número 1 y número 2 hay un símbolo. Miren, en mi caso dice punto y coma. Probablemente en la mayoría de sus máquinas también debe decir punto y coma, ¿sí? Pero el comentario es que esto puede variar. Esto bien pudiera ser una coma, pudiera ser una barra, ¿sí? Considerando el mismo comentario que ya hemos hecho hace un momento, ¿no? Los símbolos pueden variar de máquina a máquina, señores, ¿sí? Deben considerar eso, los símbolos pueden ir variando de equipo a equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar de argumento. Miren, para saltar de argumento del número 1 al número 2, punto y coma. Miren, y está con negrita. Quiero que noten eso. Miren, está con negrita el argumento número 1, punto y coma, con negrita el argumento número 2, y puedo seleccionar, verán, otra cosa. Si quisiera seguir seleccionando celdas, miren, punto y coma, número 3 me dice, puedo seguir seleccionando celdas o rangos o lo que necesiten, ¿sí? Con puntos y comas, entonces pueden ir mencionando ustedes lo que necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, para terminar, no necesitaba seleccionar más realmente. Voy a cerrar paréntesis para concluir la función. Y ahí está. ¿Sí? Nuevamente, miren, voy a decir igual, la función se llama suma, voy a abrir paréntesis y voy a decir, voy a seleccionar el primer rango por acá, punto y coma, para seleccionar el segundo, ¿no? Punto y coma, salto al argumento número 2 y puedo seleccionar el segundo rango de valores por acá. Y puedo seleccionar el segundo rango de valores. ¿Sí? Y nada más, voy a cerrar paréntesis para concluir la función y listo. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien.
Nuevamente considerando el concepto de una función, hemos dicho que una función es una actividad que tiene un nombre definido, una actividad definida, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis y las funciones terminan cerrando paréntesis, ¿verdad? Señores, este criterio debe cumplirse a pesar de que existan funciones que no tienen argumentos, ¿sí? A pesar de que existan funciones que no tienen argumentos, como por ejemplo la función hoy, ¿sí? La función hoy es una función que tiene la capacidad de mostrarme la fecha de hoy, la fecha del calendario de la computadora, ¿sí? La función hoy como tal no la conforma ningún argumento, ¿sí? Pero a pesar de eso debe cumplir el criterio de una función, verán. Si yo digo por acá igual y digo hoy, miren, no tengo que ingresar nada realmente a la función hoy, pero debo cumplir el criterio de una función, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Enter y ahí está, miren la fecha de hoy. 18 de marzo de 2023. Ujú. A ver, véanlo. ¿Sale, señores? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos yendo bien? ¿Sí, verdad? Bien. Bueno, si vamos yendo bien, vamos a hacer lo siguiente por acá. Vámonos a una nueva hojita, por favor. En casa, señores, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Estamos yendo bien? Tal vez estoy avanzando muy rápido. Si estoy avanzando muy rápido, me dicen, por favor. No sé si el ritmo está bien o está muy rápido. Llegué un poquito acelerado. Mm, va a Eh, disculpar, yo me quedé un poco estancado en el ejemplo anterior de la segunda sumatoria que hizo de los dos cuadritos. No me salió. ya. Pregunta, miren, estamos usando la función suma. Igual, suma, verifíquelo en su máquina, por favor. Abrimos paréntesis, estoy seleccionando un rango de valores por acá y el punto es el siguiente. Verá, en la función entre valor y valor, mire, hay un símbolo, ¿sí? En mi caso es un punto y coma. ¿Qué símbolo sale en su máquina? A ver, enseguida. Verifíquelo, por favor. También creo que me sale un punto, sí, punto y coma igual. Bien, entonces en su equipo el separador de argumentos también es un punto y coma, ¿sí? En su símbolo el separador de argumentos también es un punto y coma. El punto es que ya acabé de ingresar la información que corresponde para el argumento número 1, punto y coma, y mire, salta. Quiero que vea que salta al número 2. Bueno, vas a ingresar la información para el argumento 2, me dice. En este caso, el otro rango. Si tuviese más cosas que seleccionar, tendría que seguir escribiendo punto y coma y podía seguir seleccionando o celdas individuales o un rango de columnas, ¿no? El punto era que ya no tenía nada más que seleccionar, ¿verdad? Estoy cerrando paréntesis porque hemos dicho que las funciones concluyen cerrando paréntesis, ¿verdad? Nada más. Enter y terminamos. Ah, ya. Ahora sí. Ujú. ¿Se Sí, entiende? sí. Y lo otro que explicó de la fecha, perdón. Ah, Para ya. la- Lo que estábamos mencionando era que las funciones son justamente actividades predeterminadas que tienen un nombre definido, ¿no? Una actividad definida, las funciones inician abriendo paréntesis y las funciones terminan cerrando paréntesis. Ese es el criterio que estamos mencionando para una función. El comentario era que ese criterio se debe cumplir a pesar de que existen funciones que no tienen argumentos, ¿no?
Como por ejemplo la función hoy estábamos diciendo, ¿no? La función hoy es una función que tiene la capacidad de mostrarme la fecha de hoy, la fecha del calendario de la computadora, ¿sí? La función hoy no la conforma ningún argumento, pero igual debe cumplir el criterio de una función, ¿no? Igual debe cumplir el criterio. Entonces, eh, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Abro y cierro paréntesis para concluir la actividad. Y nada más, vamos a decir enter y va a salir, y tiene que salir la fecha de hoy. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende la idea? sí, se entiende. Súper. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí vamos a hacer el cuadrito por acá. A ver, hagamos el cuadrito, por favor.
¿Ya estamos? ¿En casa? Sí, Señorita. ¿Sí? ¿Atrás? ¿Sí? Bien. Bueno, si estamos, señores, hagamos el ejercicio, ¿sí? Veamos de qué se trata. Bueno, verán, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de valores en la parte superior, ¿no? Este cuadro es un detalle de ventas de un negocio, es un detalle de ventas de un negocio que trabaja de lunes a viernes, ¿sí? El negocio trabaja de lunes a viernes. En este caso, esta quincena que tenemos de ventas justamente inició un día sábado, ¿sí? Justamente inició un día sábado. Miren, el sábado estaba cerrado, por eso la celda está sin datos, ¿sí? Por eso la celda no tiene valores, ¿no? Y tenemos sábado sin datos, domingo sin datos, no hemos trabajado, ¿verdad? Y empezamos con las ventas del día lunes. Venta del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado sin datos nuevamente, domingo sin datos, estuvo cerrado el negocio, ¿verdad? Y otra vez empezamos con las ventas del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado sin datos, ¿verdad? Y sábado sin datos por acá, ¿no? Entonces, a partir de esta información, yo quiero rellenar el siguiente cuadro. Yo quiero saber las ventas totales, los días trabajados y el promedio de ventas, ¿no? Yo necesito saber esta información. También los días totales, en fin. Vamos a empezar con las primeras tres, ¿sí? Para las primeras tres vamos a usar las siguientes funciones, ¿sí? Vamos a usar la función suma, vamos a usar la función contar y la función promedio, ¿no? La función suma, contar y promedio. Y el comentario de estas funciones. Estas son funciones, la función suma, la función contar y la función promedio, son funciones aritméticas, ¿sí? Son funciones aritméticas y como tal tienen la capacidad de reconocer solamente celdas con contenido numérico, ¿sí? Estas celdas solamente tienen la capacidad de reconocer información con contenido numérico. Celdas que tengan letras o celdas que estén en blanco no van a formar parte de la función, ¿sí? No van a generar un error tampoco, simplemente no van a formar parte de la función las va a omitir, ¿no? Esta es una particularidad de este grupo de funciones, ¿sí? Estas funciones tienen la capacidad de reconocer solamente celdas con contenido numérico, nada más, ¿sí? Entonces comencemos por acá, verán, voy a decir igual y vamos a decir suma. Voy a decir suma, ¿no? Yo quiero sumar las ventas totales, me dice. Voy a seleccionar los 15 días, incluso las celdas que tienen textos, ¿sí? Entendiendo que no van a generar un error, ¿verdad? Entendiendo que no van a generar un error. ¿Sí? Y nada más, voy a cerrar paréntesis para concluir la función y ahí está, ¿no? Las ventas totales. ¿Sí? La siguiente dice los días trabajados, ¿no? La siguiente dice los días trabajados. Y bueno, verán, justamente los días que tienen labores, en este caso en particular, tiene un detalle tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor de ventas. Y los días que no se realizaron labores están con textos, ¿verdad? Tienen la denominación SD, la sigla SD, indicando de que no hay ventas en ese día, ¿cierto? Entonces voy a decir por acá, verán, la función contar, voy a decir igual, la función contar, así como la función suma, tiene la capacidad de reconocer celdas con contenido numérico, celdas que estén en blanco, no van, o que tengan algún texto, no van a formar parte de la función, ¿sí? Entonces voy a decir contar, ¿no? Y voy a seleccionar nuevamente por acá mis ventas, ¿no? La misma quincena, ¿sí? Enter. Ahí está, ¿no? Justamente los días que tienen ventas están con números y los otros días pues están en blanco. Las otras celdas están en blanco. ¿Sí? Y lo mismo por acá, verán. Para calcular el promedio, la función se llama promedio, ¿no? La función promedio, así como la función suma y como la función contar, tiene la capacidad de reconocer celdas con contenido numérico, nada más, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar nuevamente los 15 días, ¿no? Desde acá, ¿verdad? Y va a calcular el promedio de los 15 días solamente, ¿verdad? 62, 620 entre 10 básicamente, ¿no?
¿Sí? ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Perdón? A ver, veamos. Solamente suma, escribe igual. Suma. Ya, doble clic si la va a seleccionar, ¿verdad? Tiene que aparecer la palabra suma. O termine de escribir la palabra suma, porque suma ya abrimos paréntesis. Ya está, ¿verdad? Seleccionemos ahora sí. Seleccionémoslo. Con un clic sostenido jalamos, ¿verdad? Ya, está bien, nosotros lo vamos a hacer diferente. Cerramos paréntesis para concluir la función. Y listo, enter. La de abajo se llama contar la función, ¿sí? Entonces cerramos paréntesis, y perdón, igual, shift 0, ¿verdad? Y escribamos la función completa, escribamos contar. Escríbalo completo. Por favor. Contar, abrimos paréntesis, shift 8. Seleccionamos todo. Los mismos valores, ¿verdad? Los mismos valores. Ya, no entiendo. No entiendo. Salgo por abajo, ¿verdad? Promedio, igual. Bueno, vámonos. Ya, una cosita. Trata de hacer, usted trata de apretar los dos botones a la vez. Este no necesita soltar. Este sostenido y apriete una vez el 8. Ahora, ¿no? Eso. ¿Sí? No necesita soltar el shift. Una vez el 8 y ya. Promedio. Exacto. Ahora, shift sostenido, sin soltar el shift, aprieta el 8. No, el 8 ya también, ¿verdad? Eso. Y seleccionamos todo. La cruz blanca. Ya, no. Es que miren, apretémelo. Espera. Recuerde que la cruz blanca es una cruz de selección. ¿Sí? Esta es la cruz que me interesa, la cruz blanca. Usted cuando selecciona esto, miren, al acercarse así le sale una cruz con punta. ¿Lo ven? Y eso es lo que hace que se le mueva. ¿Sí? La que nos interesa es la blanca. ¿Sí? Una cruz blanca, clic sostenido y seleccionamos. De esas cuatro. ¿Ya? A ver, pero de todas maneras es que está muy chiquito, por eso es lo que se le está, ¿cómo se dice? Está muy pequeño, por eso se le está perdiendo. Ahora hagámoslo de nuevo. Igual, promedio. Ya, abrimos paréntesis, shift 8. Exacto, seleccionamos los valores de arriba. Ya, cerramos paréntesis. Y listo, enter. Vean que insiste con la selección. Hagámoslo de nuevo. Un clic, por favor. Sí, el de arriba, simplemente escribe encima. No, escribe encima, igual. Promedio. Espero, ¿no? Hagamos paréntesis. Ya. Acérquese aquí. Con la cruz en blanco, ¿ya? No se acerca a la esquina. No. La cruz en blanco, esa es una de selecciones. Un clic sostenido, por favor. Y jalemos para acá. ¿Sí? Eso. Ahora sí, cerremos paréntesis. Eso. Sí, enter. ¿Sí? Bien. ¿No? Bueno, la siguiente me dice... Perdón. La siguiente me dice los días totales. Sabemos que son 15, hasta el título nos dice que son 15, pero debemos hacerlo con una función. La función se va a llamar contar,
Ujú. La función se va... Perdón, me atoré. Bien, la función se va a llamar contar. La función contar, a diferencia de la función contar, tiene la capacidad de contar celdas con contenido, ¿sí? Celdas con contenido, sin importar el tipo de contenido, ya sean letras, ya sean números, es indiferente. Si la celda tiene contenido, si la celda tiene información, la celda va a ser contada, y listo. Las únicas celdas que no van a formar parte de la actividad van a ser las celdas en blanco, ¿sí? Solamente las celdas en blanco. Entonces verán, voy a decir por acá igual, voy a decir contara, vamos a abrir paréntesis y voy a seleccionar los 15 días, ¿no? Voy a seleccionar los 15 días por acá y nada más. Voy a cerrar paréntesis para concluir la función y ahí está, ¿no? Contara, me dice, ¿no? Son 15 días. Ahora hagámoslo. ¿Sí? Entonces la función contar tiene la capacidad de contar celdas con contenido numérico y la función contar tiene la capacidad de contar celdas con información, sin importar el tipo de información, ya sean números, ya sean letras. Si la celda tiene algo, la celda va a ser contada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Vámonos a la siguiente, miren. Vaya. Bueno, la siguiente me dice porcentaje de días trabajados, ¿sí? Porcentaje de días trabajados. Verán que no existe una función que se llame porcentaje, ¿sí? No existe una función que se llame porcentaje. Pero hace un momentito hemos hablado de porcentaje, ¿se acuerdan? Hemos hablado de porcentaje. ¿Qué dijimos de los porcentajes, señores? ¿Qué dijimos de los porcentajes? Hace una hora hemos hablado de porcentaje, señores. En casa, Celeste, Oscar, ¿qué hemos dicho acerca de los porcentajes? ¿Nada? Recuerden que hemos dicho que un porcentaje es una forma de expresar una fracción, ¿verdad? Hemos dicho que de fondo un porcentaje es una fracción, ¿verdad? Entonces yo debo calcular una fracción que represente, ¿no? Me dice porcentaje de días trabajados, me dice. Yo debo calcular una fracción que represente los 10 días trabajados de los 15 días hábiles, ¿verdad? Yo necesito calcular una fracción que represente los 10 días trabajados de los 15 días hábiles. ¿Cómo podemos calcular esa fracción, señores? ¿Cómo podemos calcular esa fracción? ¿Qué dicen? ¿Qué podríamos hacer? Una división, ¿verdad? Podríamos hacer una división, ¿verdad? Los días trabajados, ¿verdad? Los días trabajados entre los días totales, ¿no? Los días trabajados dividido entre los días totales, ¿verdad? Va a generar una fracción, ¿cierto? Va a generar una fracción y esta fracción la vamos a expresar en formato porcentual. 66% de los días fueron días laborales. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Vaya, me quedé con algo en la garganta. Pregunta, señores, es una división, ¿verdad? Los 10 días trabajados dividido entre los días totales, ¿cierto? Nada más. Y esa fracción que me sale, la hemos expresado en un formato porcentual, en un valor porcentual. ¿Sí? ¿Alguna cositita, señores?
Nada, ¿no? Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntitas, aquí lo podemos dejar el día de hoy. Fue hasta aquí donde hemos avanzado en la mañana, ¿sí? Creo que hemos terminado algo antes, pero fue lo mismo que hicimos en la mañana, ¿sí? Para que estemos iguales. Por si acaso recuerden que están los dos horarios, ¿sí? Si no pueden venir en uno, pueden venir en el otro, ¿ya? ¿Alguna cosita, señores? Todavía tenemos tiempo. ¿Preguntas en casa, Celeste, Oscar? Todo claro por mí. ¿Por acá, señoritas? ¿Ninguna? Bien. Si no hay preguntas, podemos dejarlo aquí hoy día, ¿ya? Bueno, señores, eso va a ser todo por hoy. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Que tengan una buena noche. Hasta el jueves, señores. Gracias, hasta luego.